hermanos. Hoy, como todos los miércoles, traemos un versículo, una enseñanza de la palabra de Dios. Quiero invitar a los hermanos de Maiquetía, de aquí de La Guaira, para que descarguen la Biblia en sus celulares, tengan la palabra de Dios, tengan el testamento que nos dejó Cristo al morir en la cruz del Calvario. Quiero recomendar una Biblia que se llama Biblia Sion, Leche y Miel. Es una versión muy interesante, que sencillita, pero tiene bastante revelación. Hoy les quiero invitar a que lean en sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19. Y les voy a leer el capítulo 3, el versículo 3 y el versículo 4, que habla de un detalle de lo que es el profeta Elías. Porque hace 2 semanas hicimos un estudio aquí y hicimos que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y hoy quiero ahondar un poquito más en este tema, ¿no? Y la palabra del Señor dice así: Elías, al ver pues que había sido amenazado, se marchó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su asistente. Y estaba tan deprimido que caminó todo el día por el desierto, y agotado se sentó a la sombra bajo un arbusto. No quería seguir viviendo. Y dijo: Señor, yo soy, ya no quiero tener esta vida. Deseo ir al sepulcro a descansar junto con mis padres. Entonces, empatando el anterior estudio que hablábamos de que Elías era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, aquí estaba deprimido. ¿Qué diferencia hay entre los profetas que resisten a este sistema y los profetas y apóstoles de hoy en día? Elías exhortaba y confrontaba al rey de aquella época, que era Acab. Y Acab se casó con una mujer pagana, que no era del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, como era Jezabel. Y hoy en día, al contrario, los apóstoles y los profetas se quieren enchufar con el rey Acab para ver si se ponen la buena, donde haya, donde me pongan. Entonces hay una diferencia entre la justicia que el profeta del Dios de Israel exhorta a las autoridades y otros hoy en día los ejemplos, malos ejemplos que vemos. Estamos en tiempos peligrosos. Resulta que me acuerdan de un amigo que cuando estudiaba teología en la universidad, él me decía: no, lo que pasa es que no debemos buscar enseñanzas que fueron hace siglos y hacer unas comparaciones con la actualidad, con la situación que nosotros podamos estar viviendo en estas épocas, en esta era. Y yo les quiero leer en Romanos 15:4, que dice la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Entonces, amados hermanos, yo prefiero creerle a la palabra de Dios que a los consejos de un amigo mío teólogo, por muy graduado que sea. Sea Dios veraz y todo hombre, todo ser humano mentiroso. Segunda de Timoteo 3:16, 17. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16, 17. 3:16 y 17. Entonces, amados hermanos, resulta que Elías exhorta a un rey que se llama Acab. Y el rey gobernaba al pueblo cristiano de aquella época. Sí, al pueblo de Israel. Aunque suene extraño, bueno, allá se llamaba el pueblo hebreo, después el pueblo de Israel, después el pueblo judío, y hoy en día es lo que nosotros denominamos iglesia. Entonces, quienes gobernamos el pueblo de Dios tenemos una responsabilidad. Tenemos que ser muy responsables. Hay de aquellos presidentes y los que están encargados del gobierno, porque también van a rendir cuentas. Por eso en Deuteronomio el Señor le dice a los presidentes: descarguen la Biblia, tengan la mesa de noche para que la consulten. Aleluya. Porque usted no es mejor que nadie. Usted es otro hermano que Dios lo puso en alta posición y de la cual va a rendir cuenta, y va a rendir cuenta de muchas cosas
que probablemente usted no se capacitó, no estudió, ni sabe que le van a ser demandadas. Ahora, hablando de los ministros de Dios, entonces nosotros estamos gobernando el pueblo de Dios y somos responsables de lo que enseñamos y de cada palabra ociosa que nosotros estamos predicando y enseñando. Así que, amados hermanos, Elías exhorta a este hermano que primero se casó con una mujercita que lo gobernaba. Él gobernaba al pueblo de Dios, pero la mujer lo gobernaba a él. Ay, ay, Ese ay, hombre se santo. llamaba Acab y su mujer se llama Jezabel. Y quedó para la historia bíblica ese nombre que hasta en Apocalipsis lo nombró. En un mensaje a las iglesias dice: tienes ahí a Jezabel, que es la que llama a la rebelión al pueblo de Dios. Hoy en día enseñar de que hay un orden, una autoridad, de que todo hombre no tiene por qué erigirse como apóstol y como sacerdote, eso hay que decirlo. Porque se pone en cargo. Usted será apóstol del movimiento tal, pero usted no es apóstol de Cristo. Entonces Aleluya. nosotros estamos aquí exhortando, confrontando y enseñándole a los hermanos la verdad del Dios de Israel. Y lo primero que nosotros le anunciamos es: arrepentidos y convertidos. Y desde hace algunas semanas estamos llamando a que vamos a confrontar la religiosidad. La religiosidad es como mucha gente lo llama por ahí, sobre todo algunos políticos, que la religiosidad es el opio de los pueblos. Es donde los drogan, es donde los llevan como borregos a darle vueltas y vueltas al desierto, donde no tienen una convicción, no hay un norte. Nosotros, hermanos, salimos de Egipto para ir a una tierra prometida. Y esa tierra prometida tiene una capital que se llama Jerusalén. Y en Jerusalén está el templo del Señor. Nosotros somos invitados ya como gentiles a entrar a ese templo, a adorar al Dios de Israel. Y debemos entrar al lugar santísimo, que es la invitación que Cristo nos hace, a ir a morir en la cruz del Calvario junto con Él y entrar a una relación donde está el pueblo Sión, donde está el pueblo de Jerusalén, donde está la compañía de millares de ángeles, donde ojo no vio y oído oyó, son las cosas que el Señor nos tiene a nosotros predestinadas. Esa es la invitación. No que le dé vueltas al desierto, vueltas y vueltas, y al final no ingresen como pasó con la primera generación. Es casi 700.000 personas, 700.000 hombres, pues ninguno entró, ni siquiera el líder. Ahí quedó la enseñanza. Nosotros debemos, los que hemos sido llamados, debemos ir a la cruz del Calvario a ser justificados en su sangre. Y los que Aleluya. hemos sido justificados, debemos esperar ser investidos del poder de lo alto, santificados con un nuevo nacimiento y con dones espirituales para que nosotros vayamos creciendo en gracia. Amén. Pero debemos prepararnos. Y esas personas que reciben dones espirituales o ministerios, el Señor quiere glorificarse en ellos. ¿Dónde nos quedamos en el camino? Esa es la pregunta que debemos hacer. Así que, amados hermanos, vamos a confrontar la religiosidad. La religiosidad es que usted pase aquí y pertenezca a una iglesia. Y como Cristo viene a buscar la iglesia, lo viene a buscar usted. Pero perdóname, si la Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, los corruptos no entran al reino de los cielos, y usted se encuentra en esa condición de pecado, arrepentidos y convertidos, porque eso es lo que nosotros anunciamos todas las tardes y todos los miércoles cuando nos paramos aquí en esta plaza y donde enseñamos la palabra de Dios. Aleluya. Arrepentidos y convertidos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Primero le estamos anunciando que el Dios católico, el Dios de Babilonia, no es el Dios de los hebreos. Por eso le recomendamos la Biblia, Sion Leche y Miel, donde habla del nombre del Dios de Israel, que fue una de las promesas que hizo el Señor en Hebreos 2:9 y en los Salmos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Aleluya. Así que ese es el Alábalo. propósito que nosotros hacemos, como Elías lo hacía en su época. Le están diciendo, Elías le decía: ustedes estaban adorando a Baal. Baal en el idioma de Canaán significa Señor, significa Dios. Pero el Dios de Canaán no es el Dios de los hebreos. Así que sí, nosotros le estamos anunciando a nuestros hermanos, que el Dios de Babilonia no es el Dios de los hebreos. Usted puede dentro de poco marchar, dentro de poco usted puede ir a marchar por el Dios de Babilonia, pero no es el Dios de los hebreos.
Y esa es lo que nosotros estamos tratando de enseñar, de alertar para que los hermanos que Dios llamó no sigan invocando a un Dios que no existe, que lo tradujeron mal el nombre, que lo enseñaron mal, que lo escribieron mal, que lo pronunciaron mal. Ellos tienen que rendir cuenta si se llama Jehová o se llama Jesús, en esas versiones que leen los hermanos que han sido llamados por el Señor. Nosotros le decimos, descargue la Biblia. Biblia, Sion, leche y miel, que habla del Dios de los hebreos. Ahí está su nombre y nosotros venimos a anunciarlo. Estamos como Elías, anunciándole a Acab, a los líderes que gobiernan el pueblo de Dios, diciéndole arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Descarguen la Biblia, Biblia, Sion, leche y miel, que habla, hace referencia al Dios de Israel, al santo, el que vino a anunciar Cristo hace 2000 años, a Yahweh en hebreo. Así que, amados hermanos, una cosa es la religiosidad y otra cosa lo que dice Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y esa es el alerta que nosotros le hacemos a los hermanos. Así que el profeta Elías, la esposa del que gobernaba el pueblo de Dios, que era una pagana, una extranjera, una persona que no era circuncidada, no era del pueblo del hebreo, se atrevía con la prepotencia y el autoritarismo de gobernar, de darle órdenes a las autoridades, a los ancianos, inclusive a los sacerdotes y profetas del Dios de Israel. Imagínate la irreverencia. Y hoy en día pasa igual. Hay pastores que se casan con paganas y las paganas que no conocen al Dios de Israel vienen a dar órdenes y a que se les obedezcan en los templos y en las iglesias que ellos montan para su Dios, para el Dios de la gloria. Así que ese es nuestro alerta, anunciarle a nuestros hermanos la necesidad del arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, porque el rey de Israel nos está enseñando, nos está orientando para salir de Babilonia, para no ser consumidos y destruidos en esa guarida de demonios en que se ha convertido esa Babel, esa torre de Babel. Huyan de ahí y lean las palabras, lean Biblias que no provengan de la Iglesia Católica, que no provengan de la Gran Babilonia. Así que, amados hermanos, proseguimos. Todos los miércoles estamos aquí para anunciar el Dios de Israel, Yahweh, el gran yo soy. ¿Qué tiempo llevamos, hermano? 12 minutos con 48. 12. No, está bien. Vamos a dejar la enseñanza hasta ahí para que no se haga tan largo el video. Así que, amados hermanos, arrepentidos y convertidos, nosotros estamos anunciando al Dios de Israel. Descargue la Biblia, Biblia, Sion, leche y miel, para que tengan la revelación de la palabra de Dios. Vamos adelante, hermanos. Una cosa es la religiosidad y otra cosa lo que dice su palabra. Estamos adorando al gran yo soy, a Yahweh, el Dios de Israel. Que Dios bendiga su palabra. Amén.